Mire, en varias ocasiones vemos en el Nuevo Testamento que muchos seguidores de Jesús, amados hermanos, no tenían un encuentro con Él. Nada más le seguían. Por ejemplo, Judas. Judas le seguía de cerca, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y el pueblo de Dios hoy en día, como el pueblo de Israel, sigue pasando lo mismo. Mucha gente, mucho cristiano y mucho seguidor de Cristo, amado hermano, van a la iglesia, van a la congregación, le siguen de cerca, pero en realidad el corazón no está donde debe de estar. Porque necesitamos un encuentro con Dios como lo tuvo el hermano Saulo. Pero que ese encuentro sea genuino y de corazón. Amén. Pero otros, amados, otros como el endemoniado que se llama Gadareno, amado hermano, ese endemoniado le gustaba andar en el sepulcro. Él se convirtió de todos con todo su corazón. Su encuentro con Jesús fue real y sincero, como quien dice, genuino, amado hermano. Y viera que si usted lee ese capítulo de donde se convirtió, él quería seguir a Jesús y Jesús lo manda a predicar, amado hermano, lo manda a evangelizar. Le dijo que lo quería seguir y Jesús le dijo: no, ve a tu casa y cuenta todas las maravillas que Dios ha hecho. Ese encuentro fue genuino, amado, y fue especial. Y esta experiencia con Jesús debe ser fundamental hoy en día para todo ser humano, hasta para los cristianos. Nosotros siempre tenemos que tener un encuentro con el Señor, ya sea en nuestro hogar, en nuestra privacidad, en nuestro cuartito, en nuestro rinconcito donde nos arrodillamos y le pedimos al Señor, donde le escuchamos y donde nos regaña también. Aun cuando venimos a su altar aquí a la congregación, tenemos que tener un encuentro con el Señor genuino, amado hermano. Que no sea una rutina, como una religión, amado hermano. Mire, ¿por qué se ha conocido y ha sobresalido tanto la religión? Por esas razones, porque no hemos tenido un encuentro con el Señor. Mire, nuestro hermano Saulo era un hombre con mucho celo en su vida religiosa. Él estaba en una religión del Sanedrín. Esa religión, amado hermano, estaba fuerte, y él buscaba todo cristiano, como ahora lo que hacen allá en el oriente. A todo el que menciona a Jesucristo lo degollan. Por eso siempre nosotros tengamos que tener siempre anhelemos un encuentro con el Jesús, con nuestro Jesús, y el que no lo haya tenido, anhélelo, amado hermano, anhele un encuentro con Jesús, porque ahí es donde vamos a hacer la diferencia, teniendo un encuentro con Jesús. Amén. Desde los tiempos del huerto del Edén hasta los días de hoy, el espíritu religioso ha sido la estrategia máxima de Satanás, con el propósito de detener el plan de Dios para la humanidad. Dios tiene muchos planes para usted. Dios tiene muchos planes para su familia. Dios tiene muchos planes como esposos. Dios tiene muchos planes como amigos. Dios siempre tiene planes para cada uno de nosotros. Pero si nosotros no nos apegamos más al Señor, esos planes no los vamos a conocer. Esos planes se nos van a ir de las manos. Uno de los planes que Dios tiene es que no nos divorciemos, que no nos separemos, que la familia esté más unida y que la familia tenga muchos sueños, que sea un plan del Señor. Ese es uno de los planes que tiene Dios. Otro de los planes que tiene Dios es que seamos prósperos en todas las áreas. El trabajo de nosotros que tenemos, ese es otro plan del Señor. Que tengamos buen trabajo, que ganemos bien, para que no nos haga falta nada. Aún sabemos que Dios es el que provee, ¿verdad? Pero Dios pone en el sentir del patrón o de la patrona, o aún de la compañía, para que nosotros trabajemos en cierto lugar. Pero Dios tiene muchos planes y muchos propósitos en cada uno de nosotros, por lo cual el enemigo quiere estorbar y quiere detener.
Y usa la religión, amado hermano. Porque sabe que si nosotros tomamos el evangelio como una religión, no vamos a tener la comunión con el Señor como deberíamos de tenerla. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros busquemos del Señor, pero genuinamente, amado. Yo siempre les he dicho, y siempre yo creo le voy a decir, que cuando un hermano o una hermana no quiere estar en alguna iglesia, vaya a otra, pero congréguese, hermano. Sería muy penoso que imagínese tanto año y después verlos por allá, tal vez haciendo cosas o mirándolos diferente, que ya no sean cristianos, amados hermanos. A mí me dolería el alma. Pero que si yo los veo en otro lado sirviéndoles, me gozaría. Pero si Dios nos tiene aquí, aquí tenemos que estar para servirle al Señor. Nosotros somos formados para servirle a Dios. Pablo era un hombre impetuoso, quizás soberbio y autosuficiente. Otros quizás se conocen por tímidos o por doble ánimo, que no se atreven a tener un encuentro con Jesús. No se atreven, mucha gente no se atreve, amado hermano, aún ni cristianos no se atreven a tener un encuentro con el Señor, porque eso significa compromiso, amado hermano. Y el compromiso significa cargar la cruz, que eso todavía es más fuerte. Eso está duro. Y cargar la cruz es, amado hermano, día a día, despojándonos de todo lo que nos estorba, de todo lo que nos daña. Y fíjese que Dios lo hace para que nosotros seamos libres. A fin de cuentas, amados hermanos, a los que nos conviene es a nosotros, pues. Y a veces así no queremos. Necesitamos acercarnos a Dios. Amén. Otros piensan con su pequeña mente que no pueden servirle al Dios que enseña la Biblia. Si el Dios que enseña la Biblia es el que hizo todo. Dice la Escritura que de Él es la tierra y todo lo que hay en ella. Y si nosotros habitamos en esta tierra, nosotros somos de Dios, somos de Jesús, por lo tanto tenemos que estar a sus órdenes de Él. Dice que el que no es con Él, está contra de Él, mi amado hermano. O sea que aquí en este mundo, amado hermano, no nos queda más. Si queremos ver el cielo, tenemos que obedecer a Dios. Porque sin obediencia no hay cielo, Tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que acercarnos al Señor, porque de otra manera no nos espera nada bueno. Y miremos Apocalipsis un día y verá, léalo todo Apocalipsis, o cuando menos del 5 para adelante. Todo lo que espera toda la gente que es desobediente, a Dios, que no le quiere servir al Señor. La decisión más horrible yo diría horrible, amado hermano, de un ser humano es no servirle a Dios. Eso es más tremendo, es fuerte eso. Amén. Fíjese que Pablo en su tiempo no aceptaba a Jesús, no conocía a Jesús, y si no lo aceptaba, mucho menos iba a creer en Él. Y en el tiempo de nosotros pasó lo mismo. Hubo un tiempo en que nosotros no queríamos nada con Dios. Pero llegó el tiempo en que nosotros nos acercamos al Señor, porque Él nos llamó, porque Él tiene algo para nosotros que quiere que nosotros lo descubramos por nosotros mismos. Para Él es fácil revelarnos qué es lo que tiene para nosotros ahí en nuestra casa, o en un día que vengamos aquí, o por ahí en un día donde andemos y ya se acabó todo. No, tenemos que acercarnos a Dios día a día, estar en una comunión con Él, para que Él nos revele día a día los planes, porque dice su palabra que todos los días son sus misericordias nuevas. El plan de usted, si usted no incluye a Dios en su plan, segurito que fracasa. Y yo también.
Por eso los planes de nosotros hay veces de que están muy lejos de los planes de Dios. Nuestro hermano Pablo pensaba que hacía lo correcto, pero no fue así. Y a veces pensamos que también nosotros hacemos lo correcto, quedarnos en nuestra casa, y no es así, mi amado hermano. Cuando menos nos lo esperemos, ya estamos fuera, mi amado hermano, del evangelio. Ya estamos fuera y caídos de la gracia del Señor. Esto se mueve silenciosamente, amado hermano. La espiritualidad se mueve silencioso. Mire, el espíritu religioso y Satanás, que Dios lo reprenda en esta tarde, se mueve silencio, amado hermano. Cuando menos acuerdemos, estamos allá en el mundo. A veces nosotros pensamos que hacemos lo correcto y no hacemos lo correcto. No es así, amado hermano. A veces hacemos las cosas impulsados por nuestra propia razón, pero no es así. Necesitamos hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad de Dios, porque si no, amado hermano, nos salen las cosas mal. Siempre que hagamos alguna cosa, incluyamos a Dios. Siempre. Y antes de hacerla todavía, tenemos que ir con Él todavía. Recordemos que Él nos compró. O yo no sé si por ejemplo, usted compra algo y esa cosa que se compró se mueve sola. Por ejemplo, compra un carro. El carro no se mueve solo si usted no lo mueve. Así también nosotros. Él nos ha comprado, amado hermano, con su sangre preciosa, porque no creo que sea en vano haber ido a la cruz para que nosotros hagamos lo que queramos a fin de cuentas. Nosotros somos del Señor, y a aquel otro le guste o no le guste, nosotros somos de Dios, amados hermanos. Somos de Dios, y Él y viera que Él inventará trabas, Él inventará problemas, Él inventará resbalones, amados hermanos, pero no caigamos en su trampa. No caigamos en su trampa. Y no crea que solamente aquí la iglesia está vacía, no. Yo ya he visto varias iglesias vacías. Tengo un amigo pastor que también está vacío, y después de haber muchos. El enemigo, amado hermano, quiere tumbar al cristiano. Tiene celo, tiene envidia, tiene coraje, y su peor enemigo es Dios, y con todos nosotros. Por eso afirmémonos, amados hermanos, ganémosle terreno siempre a Él, siempre. Amén. Mire, Dios usará el medio para hablarnos, y Él también se encargará de que lo escuchemos a como dé lugar. A veces decimos, Dios no me habla. Dios le habla, y Dios hace que lo escuchemos, quieramos o no quieramos, escuchamos. Miren lo que le pasó a Saulo. Vamos al 14. El 14 dice, el verso 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira, amado hermano, yo creo que Dios ya le había hablado a Saulo en otras maneras, pero tal vez él no lo había escuchado. Por eso esta vez lo escuchó, porque lo escuchó. Y a nosotros Dios nos ha hablado muchas veces, amados hermanos. Muchas veces. Afírmate, haz la voluntad del Señor, haz las cosas de Dios, ten un encuentro con Él. Y a veces nosotros lo mismo, como Saulo. Yo a veces me pongo a pensar, si en aquella vez lo tumbó, sabrá de dónde lo tumbó. La Biblia no dice que, yo me imagino en mí, que haber sido de un caballo, ¿verdad? Me imagino yo. Pero ahorita andamos manejando, amados hermanos, no sea que nos vaya a tumbar del carro. Por eso tenemos que hacer siempre la voluntad del Señor, escuchar la voluntad del Señor, amado hermano. Siempre, siempre, amado hermano. A veces Dios usa personas, circunstancias, problemas y hasta la escritura para hablarnos, pero nosotros no hacemos caso.
Nosotros a veces no hacemos caso. Mire, cuando se levantaron, amado hermano, cuando los tumbó a tierra, se le manifestó con su luz, una luz potente, una luz poderosa, que lo dejó hasta ciego, amado hermano. Después de levantarse, Saulo ya no era Saulo, amado hermano. Ya hasta era el otro nombre de él. Ya la visión que tenía ya no era la misma. Por eso necesitamos un encuentro con el Señor, para que nosotros ya no seamos los mismos. Amén. Y nunca más fue Saulo. El encuentro con Jesús vació el odio que tenía y convirtió el corazón duro de Saulo en el corazón noble de Pablo. Pablo antes era un perseguidor de la iglesia y ahora después fue un predicador del Señor. ¿Qué éramos nosotros antes? Tal vez tomábamos, tal vez éramos guerrosos con la familia, con los vecinos, y ahora tenemos que ser unos predicadores, amados hermanos. Si estos ejemplos no están ahí para que sepamos lo que Dios hizo con él, es para que nosotros hagamos lo mismo. No, tampoco no a encerrar ni a matar cristianos, sino que para que seamos unos predicadores. Para eso están esos ejemplos, porque Dios no pone estos ejemplos para que veamos que Él es duro, porque hay unas escrituras donde Él es duro con los siervos de Dios, sino que las ponen allí para que nos sean un ejemplo para nosotros. Amén. Por eso es muy importante, amado hermano, que nosotros siempre busquemos siempre el Señor, siempre lo busques por en medio de lo que sea, por encima de lo que sea. ¿Qué hizo aquel paralítico, aquel que traían en una camilla? Jesús entró a una casa y se cerró la puerta, y estos 4 lo subieron al techo, abrieron un hoyo en el techo y bajaron a aquel enfermo y lo sanó Jesús. Eso quiere decir que por encima de cualquier circunstancia, amado hermano, lleguemos con Jesús. Pase lo que pase, problemas o no, todos ustedes tienen los mismos problemas que yo, parecidos. Tenemos que afirmarnos, tenemos que llegar al Señor, tenemos que buscar a Jesús, que el obstáculo no sea un estorbo para nosotros. Amén. La visión de Dios nada más es una, y esa una Él la reparte en cada uno de nosotros, en millones de cristianos, para que hagamos la voluntad. Un granito de arena que pongamos cada quien, se va a hacer la voluntad del Señor. Amén. La visión produce pasión, mi amado hermano. Porque un pueblo sin pasión, un pueblo sin visión, fracasa fácil. ¿O no es así? Un pueblo sin visión fracasa. Lo mismo sucede con una empresa o un matrimonio, pero finalmente será lo que vemos nosotros. Nosotros somos lo que vemos. Del tamaño que sea su visión, así es usted. Y así soy yo. Si yo preguntara cuál es la visión de cada uno, habría muchas, ¿verdad? Muchas parecidas, pero ni una sería igual. Pero por lo tanto tendríamos que hacer nosotros nuestro trabajo como cristianos. Recuerde muy bien, como cristianos. Somos semejantes a Dios, por lo que algún día lo veremos tal como Él es. Como quien dice, nos vamos a ver en un espejo. Amén. Porque somos hechos a su semejanza. Amén, amados hermanos, gócense, amados, porque vamos a verlo cara a cara. Amén. Pablo antes respiraba amenazas y después respiraba pasión por Dios y por sus propósitos. Amén. ¿Y cuáles eran los propósitos de Dios? El propósito de Dios es salvar almas, mi amado hermano. Ese es el propósito de Dios. No hay otro propósito más grande que sea ese, que fue a lo mismo que vino Jesús, al salvar la humanidad. Ese es el único propósito que nos tenemos que enfocar nosotros. Y si llegan aquí, que lleguen, y si no llegan, pues que no lleguen, ni modo, que vayan a otro lado, pero tendremos que dar esa palabra, amados hermanos. Amén.
Pablo hacía la voluntad de Dios y aún así encontraba, amados hermanos, muchas dificultades, pero de todas se fortalecía en Dios. O sea que Dios es nuestra fortaleza para salir adelante. Cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta que ya no puede, usted sabe quién es su fortaleza. No hay otro que sea nuestra fortaleza, ni mi patrón, ni mi patrona, ni mi carro, ni mi casa, ni mi primo, ni mi amigo. Dios es mi fortaleza, amado hermano. Es muy importante que veamos a Dios como nuestro Padre, como nuestro ayudador, como nuestro proveedor, como nuestra fortaleza, como el centro de todo lo que hagamos nosotros. Amén. Le voy a decir una cosa. Pablo, amado hermano, fue transformado, fue lleno del Espíritu Santo y fue otro hombre. Fundó muchas iglesias y fue el hombre que marcó la historia en la iglesia primitiva. Y Dios lo usó para escribir muchas cartas en el Nuevo Testamento, que aún esas cartas, amados hermanos, para mí serían bien importantes en la Biblia. Y si Dios lo cambió a él por un encuentro que tuvo, amado hermano, ¿qué esperamos nosotros? Anhelemos un encuentro con el Señor. Anhelemos un encuentro con el Señor, porque si no anhelamos un encuentro con el Señor, amado hermano, vamos a estar como religiosos. Amén. Un encuentro con Dios es eficaz. Un encuentro con Dios no falla, mi amado hermano, porque el propósito de Dios, Él siempre lo tiene y está dispuesto a darlo a todo aquel que lo busca. Por eso es muy importante que nosotros, amados hermanos, tengamos un encuentro con Dios. Tengamos un encuentro con Dios. Vamos a pedirle a Dios esta tarde, amado hermano, póngase de pie y dígale al Señor: heme aquí. Dios puede hacer grandes cosas, amados hermanos, en el corazón más duro, sin importar lo débil que sea. Lo podemos ver en este caso de Saulo, de Pablo, o en la vida de Moisés, o de Jacob, o de Isaías, Pedro, y usted y yo. Porque nosotros éramos malos, amados hermanos, no entendíamos razones, pero desde que Dios nos alcanzó, somos transformados y esperemos que día a día nos transformemos aún más. Amén. No sé cuántos le quieren decir esta tarde a Jesús: yo quiero más de ti, Señor. Señor, dime qué quieres que haga, como Saulo, como Pablo cuando tuvo ese encuentro, amado hermano.